estas jornadas no se vienen ni a dibujar, ni a saber que el pincel no sé cuál es el mejor, sino a otras cosas que también hay que tener en cuenta, y una de ellas es que no te roben las ideas o que puedas hacer las cosas legalmente lo mejor posible. Os dejo con ellos para que aprendáis cositas. Perdonad, muchas gracias, ahora si me oís, por haber venido a este encuentro y haber venido un poco a escuchar el tostón de los abogados sobre propiedad intelectual que os venimos un poco a dar. Agradecer también a la Fundación Santander Creativa por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí con todos vosotros, mi compañero Javier Carballo y yo, que soy Juan Marín, y también a Óscar de la librería Nexus 4 de aquí de Santander. En principio, nos plantearon venir a esta ponencia a dar una especie de charla sobre los derechos de autor, enfocado al tema de ilustradores y a los autores de cómics, y cómo podéis un poco enfocar el tema de la explotación comercial de vuestra creación. Un poco sacarle el rendimiento que todos buscáis, o que en teoría se debería buscar, aparte de satisfacer las inquietudes creativas de cada uno, las creaciones que podéis hacer en la ilustración o bien por el cómic, ¿no? Pero bueno, cuando nos planteamos un poco venir aquí a dar esta charla, dijimos, bueno, pues al final venir a hablar sobre derecho a personas que están acostumbradas a tener un ámbito más creativo, la verdad es que se os puede hacer bastante aburrido, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que se nos ha ocurrido con los sobres que os hemos dejado encima de las sillas, y se trataba un poco de que esta jornada fuera algo productiva para vosotros y que pudierais un poco trasladarnos vuestras dudas, vuestras inquietudes sobre qué os preocupa en este sentido, los derechos de autor, qué dudas tenéis, y generar así un debate, más que nada, y tratando de evitar esa charla tostón de yo hablando, mi compañero hablando, y que vosotros escuchéis de forma pasiva, que realmente puede llegar a ser bastante aburrido, ¿no? Entonces, si tenéis alguna pregunta que hayáis podido poner en las tarjetas, pues comenzamos, y si no, pues empezamos a hablar de contenidos, y supongo que irán surgiendo dudas a medida que vayamos hablando. La primera es gratis, la segunda es al 50%. A una librería y de repente encontrar una reedición con otro formato de algo que había hecho sin que me hubiera... Sí, la forma de controlar... Me enteré porque lo encontré. Claro, ten en cuenta que al final de lo que se trata es de llegar a un acuerdo con el editor. Y ese acuerdo, en la medida de lo posible, siempre tiene que constar por escrito. Estamos hablando de un contrato de edición, evidentemente. El contrato de edición está regulado por ley y tiene unos contenidos mínimos que, si no se contemplan en el contrato, pueden devenir o bien en la nulidad del propio contrato o bien en la facultad del autor para resolverlo de forma unilateral. Una de esas partes fundamentales del contrato de edición es precisamente el control de tirada, control de ediciones y el destino que se va a llevar esa obra. Por ejemplo, si en un cómic se dice que se va a hacer una edición con 100 ejemplares, es una edición con 100 ejemplares. Tú vas a tener un control de esa edición y de esa tirada con el número de ventas que está obligado el editor a darte a través de una certificación. El editor tiene obligación de dar al autor una certificación sobre el número de ventas que tiene, sobre todo para controlar también los ingresos. Al final te sirve a ti para ese porcentaje que tú tienes de ingresos de la venta de la obra, te vale para controlar cómo se vende y cómo no. ¿Eso no lo hace directamente el editor? ¿Que hay que auditarlo? No, claro, es que al final lo puedes requerir para que te informe. Evidentemente ya entraríamos en temas de la pelea típica de abogados, al final. Tú ves que ha editado contenidos que ha publicado, que le has pedido y has cobrado por una primera edición en una revista, Sí. y luego lo has vuelto a publicar con una cosa diferente y tal, en otro formato, ¿no? Entonces, eso no estaba estipulado, ni estaba previsto Claro. de ninguna manera, ni te ha informado de la misma Claro. forma. La única forma que habría es, enviarle un burofax. Nosotros lo que haríamos sería, primero, tener mucha precaución a la hora de dejar constancia de esa edición. Por ejemplo, realizar una compra. Si es un ebook, pues un ebook, o si es un libro físico, no hay mejor compra que el libro físico y tenerlo. Y a partir de ahí, enviarle un requerimiento que sea fehaciente, con burofax, diciéndole, oye, hemos encontrado esto, nuestro contrato no contempla esta forma de edición ni este cambio en la fisonomía de la obra, y realmente estás cometiendo una infracción. A partir de ahí se le suele requerir para que retire los ejemplares del mercado y te pueda indemnizar por daños y perjuicios, evidentemente. Una de las cuantías que se suele incluir en este tipo de requerimientos de indemnización por daños y perjuicios es precisamente el beneficio que tú hubieras obtenido
si hubieras consentido con esa explotación, que no has consentido, evidentemente, ¿no? Entonces ahí entraría un poco el juego de que, oye, si me respondes te doy un plazo, si no me contestas, pues ya iríamos a temas judiciales y la cosa se complicaría bastante. Evidentemente, la situación de poder en esta es muy desigual, ¿no? Porque al final el editor tendrá su equipo de abogados y tendrá su cobertura jurídica y el autor muchas veces se encuentra desamparado o simplemente ya porque no conoce cómo actuar o simplemente porque no tiene recursos para acudir a un despacho que pueda defender esos. Ya, por último, en el mismo hilo, y si lo que ha hecho es una cesión a un editor extranjero que lo publica traducido en otro país, ¿en qué entramos? ¿En derecho internacional? Es exactamente lo mismo, solo que habría otro tipo de infracción, evidentemente. El contrato de edición, como te he dicho, también tiene un contenido mínimo que tiene que expresar las lenguas en las cuales se publica la obra. Entonces, si hay una lengua en la que no está prevista, o si no se dice nada, que se entiende que es el país en el que se ha hecho la edición, ocurriría lo mismo. Habría que requerir al editor. En este caso, el que lo publica, si es una empresa extranjera, al final cabría un poco ver qué tipo de culpa tiene. El que tiene la culpa realmente es el editor nacional que traspasa el límite. Eso es. Entonces, estaríamos en la misma situación de tener que requerir y tener que meternos un poco en el jaleo de este tipo. Creative Commons, sí, quizá mi compañero Javier. Sí, perfecto. Pues una de las partes, digamos, digital que queríamos hablar era el primer tema, el tema Creative Commons. A ver, Creative Commons, vaya por delante que está muy bien. Es decir, en cierta manera hay que reconocerle el mérito de que ha conseguido algo que por vía de normativa y por vía de organismos internacionales no se ha conseguido, que es estandarizar un sistema de licenciamiento. De tal manera que es un sistema reconocible en cuanto que es bastante claro, en cuanto que la gente lo conoce, la forma de identificarlo es muy directa y con un simple vistazo pues ya todo el mundo reconoce qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con cada una de las licencias, ¿vale? Esa parte es un mérito. ¿Cuál es la parte que, digamos, que el otro lado de ese péndulo? El hecho de que al fin y al cabo no deja de ser un estándar que alguien creó porque le pareció oportuno y porque quedaba muy bien. Pero hay que encajarlo después con las normativas nacionales. ¿Qué quiero decir? Normalmente, o en términos generales, no acaba de encajar muy bien Creative Commons, en particular con la normativa española, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en la presentación, que son 4 diapositivas, que utilizamos, una de las imágenes que utilizamos es una, es una imagen... Sí, es la tercera o la cuarta. Bueno, estas somos que somos muy feos. Eso no es Creative Commons, eso es baneable. No, la anterior. Esta imagen que veréis que no tiene nada, no tiene ni cita, ni autor, ni nada, porque se está utilizando una licencia Creative Commons en la que el autor pone que renuncia a sus derechos. Conforme a normativa española, y ahí, si no me corrige Juan, tú no puedes renunciar a tus derechos, tú puedes ceder tus derechos. Ese es un ejemplo de que Creative Commons es útil porque yo con unas búsquedas en Internet ya sé lo que puedo hacer con la imagen, pero ojo, hay veces que hay chirría un poco, no tiene un encaje perfecto con las normativas nacionales, ¿vale? Y en particular con la normativa española. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Es útil, pero no encaja perfectamente con el sistema que tenemos en España de derechos. Entiendo. Tu obra va a estar protegida en el sentido de que tú has establecido un sistema que fija tus derechos o fija cómo tú quieres mover tus derechos, por decirlo de una manera. ¿Qué pasa? Que puede haber alguna de las partes de Creative Commons que no encaje con la normativa española. Por decirlo de una manera, al 80% tu obra está protegida, pero igual ese diferencial entre Creative Commons y la norma española, que sea un 10, un 15, un 20%, por decirlo de una manera, es en lo que tu obra se va a ver desprotegida, o al menos que tú piensas que estás consiguiendo una cosa y no la vas a conseguir tan plenamente. Sí, es que quizá... no te veo bien. Quizá entendemos las licencias Creative Commons como un método de protección de la obra, y yo no lo enfocaría desde ese punto de vista. Yo lo enfocaría más desde el punto de vista que estás concediendo algo. Tú tienes derecho sobre tu obra desde el momento que la creas, sin necesidad de protegerla de ninguna forma. Ahora bien, que quieres tomar una serie de precauciones, como llevarla al registro de la propiedad intelectual, como que si es una obra realizada digitalmente le puedas meter marcas de agua ocultas o cualquier sistema que tú puedas emplear,
son sistemas de protección secundarios, pero la protección te la da la propia ley en el momento que tú creas. Por el mero hecho de crear una obra fruto de tu proceso creativo, una obra original, ya comienzas a tener derechos de propiedad intelectual, derechos de autor personales y derechos económicos. Y tú, con esas licencias Creative Commons, lo que haces es permitir determinados usos, pero no proteges. No enfoquéis las licencias Creative Commons como protección, sino como licencias, es permitir el uso determinado de la imagen, pero la imagen está protegida por la ley y por los métodos alternativos que podáis entender. Por allí. Pues un poco lo que le decía a vuestra compañera. Yo lo que suelo recomendar siempre es ir al registro de la propiedad intelectual. No es obligatorio el registro de la propiedad intelectual, es una cosa potestativa y no te va a proteger la obra por el mero hecho de estar registrada. Nadie va a ir al registro a ver si tu obra está registrada. O sea, si la obra va a estar publicada en los canales diferentes que haya y alguien que sea... Dime. Sí, del registro de la obra en un registro público, como el que registran en el registro de la propiedad de su casa o cualquier otro bien, ¿no? Entonces, ese registro lo que te da es una prueba de autoría a la hora de defender tus derechos ante un juez o defenderlos ante terceros. Pero no protege por sí mismo la obra la protege la ley. Si alguien quiere coger tu obra de cualquier sitio y utilizarla como le dé la gana, no hay ningún método que puedas utilizar para protegerla en sí. Puedes meter, como decía, marcas de agua que luego cuando otro la utilice puedas demostrar que es tuya, puedes en el registro hacerlo así, un montón de cosas, pero protegerla de por sí no puedes, es imposible. Porque están aquí las imágenes. Yo puedo coger internet, copiar, pegar y utilizarla para mi presentación esa imagen, una imagen vuestra, una ilustración vuestra, os la encontráis aquí y decir, bueno, ¿y este tío qué ha hecho? Entonces, habría ya... Pero estáis protegidos por la ley, no hay un método estándar de protección. Recomendable el registro, evidentemente. Si veis, si me permites, sí, ahora, si me permitís simplemente ampliar, digamos que en lo que hemos visto esta mañana, en la pregunta que se acaba de formular al principio, y en la presentación, yo creo que ha sido muy interesante, de Carla, tenéis dos ejemplos un poco no de problemas, sino de riesgos y de situaciones que hay que tener en cuenta. Es decir, en el mundo físico tenemos una obra que está editada, que está publicada y que nos la encontramos posteriormente en otra estantería con otra portada y dices, esto no es lo mismo, alguien está utilizando más allá, ¿no? Y en la parte digital, pues hemos visto cómo Carla al final accedía a una obra protegida, que era la Nuria Pompeya, de una manera extremadamente fácil, a través de un buscador, y que después hablaremos un poco también, vamos, si nos da tiempo y si no lo introducimos, de lo que se está haciendo con relación a buscadores fuera de España. En España todavía no hemos llegado, pero que habéis visto que era una obra que en su día, por antigüedad, pues lógicamente era una obra física, que se ha digitalizado, que es fácilmente accesible por Internet, etcétera, etcétera, y ahí vemos el riesgo de decir, bueno, ¿hasta cómo se está protegiendo esa obra? Pero realmente el autor, o no sé si ya los herederos de la autora son conscientes de que se está explotando esa obra, están obteniendo una remuneración, etcétera, etcétera. Al final, lo que decía Juan, no hay nada perfecto, es decir, a día de hoy no hay ningún sistema que te proteja y te permita saber que tienes una trazabilidad completa, que sabes siempre en todo momento qué se está haciendo con tu obra, que estás obteniendo la remuneración, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de tu obra, dependiendo de cómo se difunda tu obra, etcétera, etcétera, tienes que encontrar, en primer lugar, los medios públicos, los registros públicos, y a partir de ahí medidas privadas, medidas tecnológicas, que te permitan reducir al menos el riesgo de una explotación inadecuada y que te permitan obtener la remuneración, que al fin y al cabo yo creo que es lo que todos queréis, lo que todos queremos, es decir, tener un concepto de profesionalización, un concepto de industria que me permita obtener lo que yo quiero por la obra. Si yo la quiero poner a disposición y cederla sin remuneración, fenomenal, pero si quiero obtener una remuneración, que tenga una trazabilidad y que obtenga esa remuneración. Os digo, no hay nada perfecto. Hay que pensar cuáles son los medios para que en lo posible, y somos muy pragmáticos ahí, en lo posible tenga esa trazabilidad y tenga esa remuneración. Creo que había otra pregunta por ahí. Había un par, sí. Para. Como queráis, Mario. El problema que encuentro yo en los contratos es que normalmente el editor se reserva, digamos que en el caso de litigio, siempre se reserva el derecho de que se produzca el proceso de su ciudad donde ellos tienen la sede de la empresa. Y este problema es incluso más exagerado, obviamente, con respecto al mercado americano, porque ellos siempre se van a reservar el derecho, digamos, a que si un problema hay que denunciarles, siempre va a ser
Sí, en principio, pues, lo que dice el convenio de Berna es que el fuero donde se dirimen las controversias en materia, en este caso sociedad civil mercantil, se puede determinar por las partes. Al final, esto demuestra una vez más las distintas posiciones que tienen en esta relación editores y autores. Si a ti un editor te viene con una propuesta de contrato, que normalmente y desgraciadamente suelen ser más contratos de adhesión que contratos negociados, y esa cláusula realmente te genera un problema porque hay una distancia, porque hay un perjuicio que te puede ocasionar, puedes tratar de negociarla, pero cuidado. Al final, la norma general de los contratos civiles es que opera el foro del domicilio del demandado. Esa sería la forma general, pero siempre y cuando no haya acuerdo sobre el foro. Si hay un acuerdo firmado entre las partes, ese es el foro que tienes que someterte. Desgraciadamente es así. Si se pudiera negociar, perfecto, pero ahí ya va un poco en cómo percibas tú. No, o se elige uno o se elige otro. Hay que negociar, porque finalmente si se introduce en el contrato una cláusula sobre el foro en el cual se va a dirimir la controversia, tiene que ser esa. No puede haber otra. Desgraciadamente es así. Por allí creo que había otra. Sí, claro. O sea, de hecho, el registro de la propiedad intelectual, que hay diferentes registros territoriales a lo largo de todo el territorio nacional, es lo que te da la prueba fehaciente ante un juez del registro de tu obra. Evidentemente, el registro, cuando tú vas con tu obra, te pide una serie de requisitos, como la presentación de la obra en determinado formato y tal, y a partir de ahí se acredita la fecha de presentación de la obra, el titular o autores o coautores, en función de que haya uno o varios de la obra, y el contenido de la obra. Cuando tengas la fecha de presentación, el autor y el contenido, si tú ves que hay una obra similar, que tú entiendas que te han copiado o que te han plagiado en este caso, podrías ir con el registro de la propiedad intelectual a un tribunal y hacer valer tu derecho. Evidentemente no es un mito. También, lo que pasa es que tienes un problema de prueba. Tendrías un problema de prueba. Tendrías que acreditar por otros medios, pues no sé, correos electrónicos o bocetos, por ejemplo, o borradores que tú ya hayas mandado, o archivos que tú del proceso creativo que tú hayas llevado a cabo. Eso es. Entonces, es más complicado porque eso tiene menor validez delante de un tribunal, pero es efectivo igualmente. Se trata de demostrar, en todo caso, quién es el autor original de la obra. Un segundín simplemente. Recordad que lo que os comentaba antes, al final no hay nada perfecto. O sea, no hay nada perfecto ni para protegerte ni para defenderte. Entonces, al final, lo que comentaba Juan, lo que hacemos es, si me permitís, buscarnos la vida para decir, oye, ¿cómo podemos llegar a probar? Y con qué fortaleza, porque hay pruebas que digamos que son más fuertes o digamos tienen mayor fortaleza o menor fortaleza, pues lo que comentaba vuestro compañero, es decir, oye, si yo puedo marcar un momento temporal anterior al que supuestamente es el inicial y puedo llegar a probar o por lo menos presentar delante del juez algo que sea más o menos creíble, me va a apoyar para poder demostrar, digamos, mis derechos. No hay nada perfecto, al final tienes que ir en cada caso diciendo, oye, ¿yo qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo intento protegerme a priori? Y cuando detecto algo, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, cogemos la línea temporal y vemos cada detalle para ver qué podemos probar y cómo podemos probarlo y con qué fortaleza en cada caso. Creo que... Mira. Eso es tuyo. Ahora, ahí estaríamos en el tema de, no sé si habéis oído hablar de la obra en colaboración y de la obra colectiva. Son dos tipos de obra que en función del proceso creativo que se sigue para crear la obra, en función de quién toma la iniciativa sobre la creación de la obra y en función de otros factores, se determina a quién pertenecen los derechos. La obra en colaboración se trataría, por ejemplo, como un cómic. Una persona hace los guiones, otra persona en un momento dado puede llegar a ser la autora de los textos, trasladando ese guión a los bocadillos, y otra persona es el autor de la ilustración. Esa obra podría considerarse una obra en colaboración porque es susceptible de ser separados cada uno de las aportaciones de cada uno de los autores. Entonces, la obra de por sí pertenecería a todos en común a partes iguales, independientemente de que luego acuerdos privados puedan establecer diferentes porcentajes sobre la obra. Es decir, tú consideras que el dibujante tiene menos o que tiene más o que el autor del guión es más importante y se establecen un poco y se cuadran los porcentajes. Siempre el criterio va a ser que se pueda explotar cada aportación de forma separada, pero para eso hace falta el consentimiento de todos.
es complicado porque al final te metes en un... Es como meterte en un piso a medias al final. Si quieres venderlo, tienes que contar con el otro. Ahora bien, tú también puedes explotar tu parte. Pues, si eres ilustrador, puedes coger y contratar con una empresa de camisetas para hacer merchandising con tu ilustración y poder vender más ejemplares de la obra en conjunto, ¿no? Sí, claro, es que es eso. Puede haber una inspiración literaria, pero tú lo que tienes es la ilustración en sí. Tú esa ilustración la puedes sacar del contexto por su valor artístico, simplemente, sin que esté dentro de un contexto, y explotarla por tu cuenta. Otro tema está en la obra colectiva. La obra colectiva es más compleja porque parte de la iniciativa y de la coordinación de otra persona y reúne a un conjunto de autores cuyas creaciones se funden en una sola. Es imposible separarlas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo ahora de un libro de texto, un manual de texto, en el cual pues, un capítulo de ese manual lo puede haber escrito 3 autores. Entonces, a ver cómo determinas tú qué párrafo ha escrito cada uno, qué idea ha aportado cada otro. Entonces, lo que se hace es que esa obra se le otorga un valor conjunto. Ojo, que los derechos de ese libro pasarían automáticamente a la persona que tomó la iniciativa de crear el libro y se tendrían cedidos en exclusiva todos los derechos a esa persona, al editor en este caso. Entonces, ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enfocar qué tipo de obra estamos dirimiendo, que no nos cuelen cláusulas del tipo de la presente obra es una obra colectiva para que el editor pueda enfundarse en exclusiva los derechos y de este modo pues, tener mucha más maniobrabilidad con los derechos y hacer prácticamente lo que le dé la gana. En colaboración, sí. Si tú puedes explotar por ti misma tu aportación, siempre y cuando sea susceptible de ser individualizada. Es lo que decía antes, si tú puedes enfocar una ilustración como por su mero valor artístico sin que esté basada en el texto, sin que se pueda separar del texto y aún así siga conservando ese valor artístico y la puedes explotar, sería para ti. Ahora bien, que tú realices un contrato de merchandising de ese cómic en concreto para poder realizar camisetas y que eso redunde en beneficio de más ventas del cómic y que beneficie al resto de autores, perfecto, también. Creo que había una chica por allí al fondo antes, perdona. ¿En los casos de plagio? Sí. Por ejemplo, otros ilustradores o gente que trabaja para otros y coge ilustraciones de otros, les da una pequeña modificación. ¿Eso como el plagio se enfoca desde 2 puntos de vista. Bueno, la definición de plagio es copiar en lo sustancial una obra ajena. Primero tenemos que analizar si realmente hay una copia sustancial, es decir, o sea, si la similitud entre ambas obras es sustancial y no son elementos accesorios. Eso nos va a llevar a que siempre cuando acudimos a un procedimiento judicial por un plagio acabemos llamando a un perito. En obras musicales nos pasa mucho, es decir, para analizar si realmente hay una correspondencia entre obras musicales, tiene que venir un perito y decir, oye, estas notas se parecen, no sé qué, hay una secuencia, una musicalidad, y es muy difícil que una persona que no tenga conocimientos sobre la materia que estamos tratando pueda determinar que hay una copia, ¿no? Un parecido sustancial, en lo sustancial, en el germen. También resulta muy difícil dirimir si se trata de un plagio o no, porque puede haber obras parecidas. Todos al final nos inspiramos o bebemos un poco de las mismas fuentes, o un poco más, un poco menos, y realmente uno de los argumentos de defensa de personas que copian es decir, no, si yo pues me inspiro en no sé quién, porque fíjate, se parece más a la obra de este autor conocido que la de este que presuntamente dicen que he copiado, ¿no? Entonces, primero hay que demostrar que es una copia, y segundo, que esa copia tiene que afectar a una parte sustancial de la obra, no a elementos accesorios. Claro, pero ahí ten en cuenta que ahí no sería un plagio, porque están cogiendo la ilustración tal cual y la están poniendo, por ejemplo, en una camiseta. Ah, bueno, sí. Claro, ahí estaríamos un poco... Claro. Pues ahí estaríamos ante 2 infracciones. 1, coger la obra ajena sin permiso, y 2, utilizarla cambiándole un matiz y copiándola para tu propio beneficio. Entonces, estaría ahí ese elemento. Sí, claro. De hecho, pero de todas formas hay veces que, bueno, yo he visto camisetas de Iron Maiden en H&M y digo, bueno, esto no sé qué pensarán los ilustres de todo esto, ¿no? Yo tenía una duda. Las editoriales de
Sí, que se funden. Se funden tanto que no es apreciable. Yo no estoy de acuerdo, yo no sé si esos contratos son ilegales. No, no es que sean ilegales. Al final es que estás firmando que esa obra es colectiva. Estás asumiendo. Si firmas esa cláusula, estás asumiendo que esa obra es colectiva y que tu obra está de tal punto fundida con el resto de las obras, del resto de las aportaciones en el libro, que das por hecho que no se puede separar y que no puedes explotarla. Entonces, es lo que decía antes un poco. Los editores suelen meter ese tipo de cláusulas como que el autor reconoce que el artículo, que es la presente obra corresponde al artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante el cual es una obra colectiva porque su obra se funde con la del resto y creando una unidad que no es posible separarla, y ahí ya te quedas. O sea, no es que sea legal, porque al final la firmas. Otra cosa es que tú puedas, de inicio, antes de firmar esa cláusula, analizarla y darte cuenta y decir, hostia, que me están intentando colar esto. Me parece que te obligan a firmarlo. O sea, no Claro, pero eso es lo que os hablaba antes un poco de que estos tipos de contratos al final suelen ser contratos de adhesión. O sea, no son contratos, quedan muy poco margen a la negociación. Tú te presentas con tu obra con toda la ilusión y de repente te presentan el contrato y dices, ostras, es que al final estoy vendiendo mi alma al diablo. ¿Alguna posibilidad de que las asociaciones profesionales demandaran de forma colectiva a este tipo de editoriales y quitaran esa cláusula? Sí, siempre y cuando fuera una infracción. Es que el problema es que no es una infracción. El problema es que ellos utilizan la ley, meten la cláusula y si la firmas es un derecho entre partes. Al final no es como, por ejemplo, el derecho penal, que es esto y si lo haces mal es una infracción, sino que al final sí. Si hay una cláusula que es legal, te informan de la cláusula, lees y la firmas. Claro, tener en cuenta que al final, lo que os comentaba, nosotros siempre hacemos el enfoque de que al fin y al cabo estamos hablando de profesionales que pertenecen a un sector que pertenece a un tipo de industria. ¿Qué quiero decir? No estamos hablando de consumidores. ¿Por qué digo de consumidores? En tema de consumidores, es decir, nosotros como ciudadanos, cada uno de vosotros como ciudadanos, ahí la normativa sí que protege más al consumidor y entonces si hay un problema lo lleva, digamos, al domicilio del consumidor, simplificando mucho, ¿vale? Cuando estamos hablando de profesionales, estamos hablando de industria, lo que la normativa entiende es que es un actor de la industria con otro actor de la industria y que hay una cierta capacidad en ambas partes para saber lo que están firmando y que, por lo tanto, su voluntad es lo que firma. En la práctica, vuestro compañero decía, oye, que es que me ponen que tengo que ir a California a poder reclamar esto si tengo un problema. Oye, que me dicen que esto que es lo mejor para el editor. Y bueno, los editores son buenas personas, porque empezamos a darle palos a los editores. Algunos de ellos, digo yo. Los editores barren para su lado, vamos, y cuando nosotros asesoramos para editores, barremos para su lado, claro, evidentemente. Entonces, claro, en la práctica, más allá de que estamos hablando de actores de una industria, sí que es cierto que hay un cierto desequilibrio, sí que es cierto que lo que tú quieres es publicar y por lo tanto firmas, sí que es cierto que hay un desconocimiento y sí que es cierto que además yo creo que fue buena iniciativa de la gente que organizó este encuentro, de decir, bueno, venir y darnos algunas pautas, porque al final, normalmente lo que nos encontramos es que la gente, los autores vienen y dicen, jo, es que he visto esto, es que firmé lo otro, es que tal y cual, y bueno, pues ahí a partir de ahí ya operamos al enfermo como podemos, ¿sabes? Pero es al final, lo que comentaba Juan, ya has firmado bajo una normativa que dice, oiga, usted sabrá lo que estaba firmando, no es el pobrecito consumidor, no, usted es un profesional y por lo tanto sabría lo que estaba firmando, o sabrá lo que está firmando, ¿vale? No ha llegado esto al tema de las preferentes, ¿sabes? Que de repente diga la normativa, oiga, esto es tan grave y tan enorme y tanta pasta que vamos a proteger al que no sabía lo que estaba firmando. O sea, aquí, a día de hoy. Sí. La alternativa es, lo que os decía antes, al final es un contrato de adhesión y la alternativa es, al estar en una situación tan desigual, pues acudir a gente que te pueda asesorar y leer muy bien las cláusulas. Ahora nosotros, si al final nos metemos a ahondar un poco en la contratación, veréis un poco qué tipo de cosas tenéis que ver en cada uno de los contratos. En este caso más en el de edición, ¿no? que es el que más puede tener aquí relevancia. Pero es lo que te decía, al final es una cuestión de leer las cláusulas bien, estar atento a lo que se firma y no dar nada por hecho. No dejar ni una palabra al aire, ni al preguntar por cada cosa, que os expliquen, que si no podéis asistir a un asesor que os asesore, que os expliquen cada cláusula, que os expliquen cada frase de cada cláusula y preguntar. Pero teníais razón, no sé qué comentabas tú, decir, oye, las entidades de gestión colectiva, las asociaciones, etcétera, etcétera, hombre, yo creo que son parte de una palabra que suena muy mal, pero que realmente es muy útil, que es la parte de lobby, para que
progresivamente, vamos, igual que comentabas los temas de tu charla, decir, oye, que progresivamente lo que está desequilibrado se vaya equilibrando. No sé si va a llegar alguna vez a una situación perfecta, pero que cada vez más información, cada vez las dos partes, tengan más información de lo que van a hacer, de cómo lo van a hacer y sobre todo, al final no es una cuestión de que tú firmes o no tú firmes, es que sepas lo que firmas, más o menos sepas lo que firmas. Y si tú decides firmarlo, fenomenal, pero aquí lo ves a diferentes niveles, pero esto ha pasado con gente muy potente de música, de literatura, que tiene asesores, etcétera, etcétera, y los habréis encontrado, los típicos, por un ejemplo, Radiohead cambió de compañía tal, y lo que hicieron al día siguiente la compañía anterior es sacar un recopilatorio, que vendieron muchísimas copias. ¿Qué se ha llevado Radiohead de eso? Nada. ¿Ha podido impedir ese recopilatorio que no les gustaba, como se había dicho la lista de canciones? No, porque habían firmado. ¿Que tienen medios Radiohead para asesorarse y para saber lo que firman? Pues digo yo. ¿Ves? Y sin embargo, firmaron. Entonces, progresivamente, por vía de estar aquí hoy presentes y informaros un poco, intentamos un poco trasladar, por vía de asociaciones, por vía de asesoramiento, etcétera, etcétera, ir buscando ese equilibrio. Es un camino, es un camino. Creo que había... Es el espíritu del editor que está por ahí. La ley lo que te exige, la ley habla de la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito. El temario anterior... ¿Está colando algo por ahí? La ley habla de la obligatoriedad de formalizar este tipo de contratos por escrito. El autor tiene la facultad de exigir al editor o a la persona a la que le cede los derechos que la forma escrita del contrato. Si el editor se niega, el contrato se puede resolver. Puede decir, oye, quiero que me otorgues el contrato por escrito y lo puedo resolver. Evidentemente, si hay unos trabajos hechos y tú requieres a que el editor te lo formalice por escrito y se niega y resuelves el contrato, tendrías derecho a que te indemnizara por la labor que has hecho ya hasta ese momento. Pues lo de siempre, acudir a tribunales y demás. En principio, nosotros recomendamos que el contrato sea lo más exhaustivo posible y por escrito, siempre. Que por los usos, como decías tú, en los fanzines no se hace, pues estar muy atentos a las facturas. En las facturas se pueden meter conceptos, se pueden meter descripciones de cómo es la obra, en los presupuestos incluso también se puede meter plazos de entregas, tirada. Todos los documentos que se generen, si ves que en la práctica del sector o del concreto de lo que tú me estabas preguntando, el fanzine, no se otorgan contratos, si queréis aseguraros un poco la prueba, pues el presupuesto, facturas, todo, intentar meter la mayoría de datos, descripción de la obra, un poco todo para que llegado el punto, si necesitáis tirar de documentación, tengáis algo. Sí, claro, por supuesto, sí. No. Y como recomendación, guardaros todos los mails, todos los mensajes de WhatsApp y todo lo que intercambiéis, que, hombre, no grabéis conversaciones telefónicas, tampoco nos pongamos tal, pero toda esa parte porque, Juan decía, contrato por escrito. Contrato por escrito no os interpretéis en estas cosas que hacemos los abogados que no se entienden, ¿vale? Es decir, contrato por escrito es algo que se puede recuperar el acuerdo y la voluntad de las partes. Eso puede ser un correo electrónico, perfectamente. Tiene su fecha, tiene su contenido. Oye, tío, que te lo paso, recuerda que esto es solo para el siguiente número. Se acabó. Sí, y si andáis un poco avispados a la hora de enviar cualquier comunicación como editor, eso es. ya vais poniendo vosotros vuestras cositas. Oye, recuerda que la hora que me encargaste, no sé qué, que tenía como... Los enumeras y los chutas, y ahí lo tienes. Esto es subliminal, mensaje subliminal. Claro, siempre intentar, sobre todo, ya sé que puede generar un poco de inseguridad a la hora de hacerlo por primera vez y que diría, joder, si le mando este mail al editor va a decir, este tío, ¿qué hace? Está como desconfiando de mí, pero preferimos eso a que luego después lamentar cosas y veros un poco desprotegidos, ¿no? ¿Por allí había? Hay modificación sustancial de la obra. Sí. Yo, por ejemplo, hago ilustración botánica. Entonces... Pues no te oigo bien. ¿Ya está?
Sí, habláis de modificación sustancial de la obra. Sí. Yo hago ilustración botánica, por ejemplo, ¿no? Y lo cuelgo en páginas pues, para darlo a conocer. Si encontrases en algún momento o una parte, una hoja, por ejemplo, sin tu consentimiento, eso también sería plagio, ¿no? Sí, claro. No la obra entera, sino una parte, ¿no? Una parte de la obra, evidentemente, sí. Es copiar en todo o en parte de forma sustancial la obra, sí. O sea, tiene que haber, evidentemente, si la hoja es un elemento, tú imagínate que dibujas plantas, es una planta enorme y hay una hoja que igual tiene una peculiaridad y te copian. Es muy difícil luego acreditarlo, pero evidentemente la copia estaría, el plagio estaría. Que es una parte muy pequeñita, que realmente se ha copiado esa parte pequeña y que... Pero bueno, habría que ver si realmente afecta en proporción al resto de la obra, si es un elemento que diferencia la obra del resto realmente, o si es una hoja que puede dibujarla cualquiera, o no sé, hay que ver un poco todo eso. Por eso te decía antes lo de los peritos, que ellos cogen las dos obras y dicen, oye, aquí está la impronta del autor en esta parte de la obra, y esta impronta es la que realmente se ha copiado, ¿no? Y es lo que realmente protege el derecho. Vale, y en caso de pasar, ¿qué pasos tienes que seguir? Lo que hablábamos un poco antes. Me refiero por Internet. Por Internet, dejar constancia de la obra copiada, y que puede ser por muchas vías, bien vía notarial. Entendemos que la vía notarial puede ocasionar algún gasto y gastos desproporcionados para cuando quieres llevar una página de Internet a protocolizar y hacer una escritura pública, pero bueno, pues pantallazos, todo ese tipo de cosas que luego puedas llevarlos a un tribunal y que pueda ver la comparativa de ambas obras y apreciar esa copia de la impronta del autor y de la creatividad del autor, que es lo que realmente se protege. Y si averiguas el autor del plagio, lo de antes, requerir, dar un plazo para que retire la obra, dar un plazo para que indemnice por el plagio y advertir de las acciones legales. Vale, ¿y qué indemnización es esa? La indemnización sería en función del beneficio que tú, por ejemplo, si te están copiando una obra, el beneficio que tú obtendrías por esa obra de haberla publicado, o el que haya obtenido él. Se tendrá que averiguar qué ha obtenido él copiando tu obra. Entonces, un poco a calcular el juez. Luego estarían también los daños morales, pero como son tan etéreos, al final resulta que el juez, bajo su propio criterio, son los que los va modulando. Pero bueno, en principio serían esos tres criterios. Vale. Por allí. Hola, mira, antes habéis hablado de la cesión de derechos en un contrato. Sí. Normalmente la cesión de derechos suele ser en un ámbito territorial y en un ámbito temporal. Sí. Mi pregunta es, ¿hay un periodo máximo de tiempo en el ámbito temporal? Sí. El periodo, como si no se dice nada en el contrato, el periodo son 5 años. Luego se pueden pactar plazos superiores, pero eso es lo que os decía. A falta de acuerdo, la ley lo que te dice es que son 5 años, pero luego todo queda al acuerdo entre las partes. Y en función del tipo de cesión que sea, de las necesidades de uno y de otro, y igual te interesa que sea durante 10 años porque crees que es una obra que tiene proyección a futuro o porque en realidad crees que puede haber más ediciones o se puede ampliar el contrato, o realmente quieres hacer una cosa pequeñita, fijarte en 1 o 2 años y ya está. Independientemente si es un libro o una producción audiovisual. No, aquí estamos hablando del contrato de edición. La producción audiovisual ya es otro... eso sí que tiene una regulación totalmente autónoma, que es el contrato de producción, que tiene sus peculiaridades. Aquí estamos hablando del libro que cuando no se pone nada en el contrato son 5 años y luego puedes tú modular en función de las necesidades de cada uno. Vale. ¿Sabes enterado de que ha habido un editor que ha fallecido y ha dejado un montón de autores, un montón de tema de obra, hasta que salgan los herederos y todo esto? Yo no sé si esto se puede estipular en el contrato de alguna manera o... Es muy difícil. Porque es un follón. Es muy cuando difícil. se muere el editor es que no hay... Claro, sería muerte natural. Claro, entiendo que sería, en este caso, sería una persona física o una sociedad unipersonal, como decía él, y que deja todo patas arriba. Entonces, hombre, se podría hacer que en caso de... Normalmente no se suele... Los editores no suelen tener este tipo de figuras, o las grandes más bien, ¿no? Entonces, sí se puede precisar que en caso de que fallezca el editor o hacerlo... Se llaman, es que no me gustaría utilizar latinajo de esto que utilizamos los abogados, intuito persona, es decir, cuando contrato con una parte y esa parte no es la con la que yo había contratado, automáticamente el contrato se extingue y los derechos que yo he cedido revierten en mí. Se puede hacer, no se hace, pero se puede hacer, evidentemente. Por allí.
caso de tener que comenzar un proceso judicial contra, digamos, la empresa del doctor Maligno, que se lo ha robado todo, económicamente, ¿qué le supone eso al señor privado? Pues, económicamente, en principio, pues, al final estamos hablando un poco de riesgo. Porque tú al final, cuando vas a un procedimiento judicial, normalmente, hombre, un editor que tiene unos asesores contratados con una iguala mensual, pues le da igual ir o no. Incluso hay veces que va por ir. Cuando un autor con pocos recursos o con recursos limitados va, es porque cree que tiene realmente razón para ir. Entonces ahí está asumiendo un riesgo. Está asumiendo el riesgo de pagar unos horarios de abogados, de pagar unas costas en caso de que pueda perder el procedimiento, y que todo eso es un riesgo que genera el intentar ir a por una indemnización por el perjuicio que has sufrido. Entonces, costes, los que estipula. Las costas son unas tablas que el Colegio de Abogados recomienda, para que en caso de que tú pierdas un procedimiento civil y te condenen a pagar las costas del abogado contrario, porque tú has llevado a una persona a un procedimiento sin tener que llevarla, un tema más complejo que lo he simplificado demasiado, pero bueno, y te establece unas tablas de honorarios. Entonces, si pierdes un procedimiento civil, en este caso, tendrías que pagar las costas del abogado contrario y las de tu propio abogado. No, pero en serio, de vuestra experiencia, ¿eso es asumible para una persona con un sueldo normal? Depende. ¿Tendría que empeñarse en la Cofidis o...? Depende con qué abogados topes también. Depende con qué abogados topes. Al final, si vas a por unos abogados, unos garrigues, unos matrecasas, pues evidentemente tendrás que hipotecar tu casa y tu coche y tu perro, si hace falta. Pero eso es una esfera virtual, porque al final, si te van a cobrar 40.000 euros por intentar demostrar que el tipo de anarquía es tuyo, pues se lo regalas, ¿no? Pero esa es la clave. Es Claro. decir, la clave es... La desigualdad que hay. La clave es sentarte, hoja en blanco, y os da una hoja Excel y decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos probar? ¿Qué es lo que no podemos probar? ¿Qué fortaleza tenemos? Si tenemos un contrato, si no tenemos un contrato. Si no tenemos, ¿cuál es el íter temporal? ¿Vale? Antes, cuando preguntaba a un compañero, oye, ¿cómo puedo probar lo que está en Internet? Pues es que a veces es tan tonto porque como que en la URL hay páginas que al crear las URLs meten la fecha, ¿sabes? Y dices, bueno, pues ahí tengo un elemento de cuándo estaba. No sé, ese tipo de detalles. Y una vez que tienes un poco más o menos tu fortaleza, lo conviertes en qué podemos conseguir, tanto qué podemos conseguir o si no conseguimos, qué perjuicio nos causa. ¿Vale? Entonces decimos, oye, pues mira, esto pensamos que por la repercusión, por la difusión que ha tenido, puede ir, que esto ya depende de un señor juez, que cuando le hablan de esto de ilustración y de cómic, pues imaginaros, ¿no? Bueno, y hacer un poco números, y hacer un poco de previsión, de poder, y lo que decía Juan, también previsión de que las cosas vayan mal. ¿Vale? Entonces, no hay una cifra a priori. También tener en cuenta que yo creo que nosotros siempre es muy útil, porque siempre estamos hablando de procedimiento judicial, pero es que antes del procedimiento judicial hay una parte de intentar no llegar al procedimiento judicial. Como bien decía Juan, sí es cierto que determinados editores, determinadas editoriales, o bueno, tienen su equipo jurídico más o menos, que están preparadas y no les supone, entre comillas, un coste. Pero es que antes de llegar a la vía judicial hay que ver, oye, si vía un requerimiento, si vía un burofax, si vía un contacto entre jurídicos logramos algo. Por eso también te da, es una especie de mapa de calor, también te da un poquito de posibilidad. Y una vez, sinceramente, una vez que ya tienes, oye, yo he intentado llegar a un acuerdo con ellos, que lo reconozcan o no lo reconozcan, hay un acuerdo, ya te sientas y dices, nos merece la pena el tiempo, el esfuerzo económico y psicológico también, de ir a juicio, si nos merece la pena o no nos merece la pena. Es un tema de cuáles son tus medios. Es un tema de cuáles son tus medios y cuál es el resultado esperado. Porque sí que es cierto que a nosotros nos llegan cosas de decir, sí, no, porque yo quiero también por un tema personal, porque, joder, porque me jode, ya, pero ¿cuánto vas a sacar? ¿Sabes? Y a veces es así de cruel, ¿eh? Sí, a veces digamos, y decimos, pues mira, si quiere, pues sí, venga, nos liamos la cabeza de la manta y tú, aunque sea por orgullo, tiras para adelante, pero ten en cuenta que lo único que vas a sacar es orgullo satisfecho. Sé que no responde, o sea, no le hemos puesto una cifra, pero sí que es una parte subjetiva y es una parte de sentarte con el hoja en blanco y la hoja de Excel. Pero el tema del también de negociar, el problema que creas que no creas jurisprudencia Claro. para cambiar las cosas. O sea, puedes llegar a encontrar tu derecho satisfecho o tu lesión satisfecha por un lado, pero no creas. Pero también hay poca práctica en tribunales sobre estos temas por esa desigualdad de la que hablamos al final. Todas las personas autoras que ven, al final intentas negociar porque no compensa ir a un tribunal. Con el tema de obra colectiva, yo sí que hubo una autora que al final acabó negociando y no sentó jurisprudencia, pero si hubiera llegado al juicio, Claro. hubiera podido cambiar el tema de los negocios editoriales en las editoriales. Claro.
Pero bueno, independientemente de que haya jurisprudencia o no, te puedo asegurar que un porcentaje muy alto de los contratos de edición que yo veo tienen cláusulas nulas o cláusulas anulables. Ahora bien, que esas cláusulas, en ese caso concreto, las lleves a un tribunal y lo ganes, es diferente. O que la persona que se le presenta el contrato lo vea y no sepa identificar que esas cláusulas son abusivas o son nulas de propio derecho porque no vengan contempladas en la ley y lo firman así. Y se empieza la relación, que cuando tú exiges al editor algo, dicen, no, es que está firmado, sin saber que eso es nulo, aunque haya jurisprudencia al respecto. Si no lo llevas, no te resuelve nadie. Para ofrecer asesoramiento, eso es. Ya hay alguna, no sé si pienso. Fórmula para que los autores tengan la capacidad de, antes de firmar un contrato, someterlo al criterio de profesional. Sí. Pero bueno. Hay un autor que va a firmar a buscarse un abogado para firmar un contrato y tal, porque no. Es difícil. A nosotros a veces nos vienen, nos piden consejos. Sí, y pues si tienen servicio de asesoría jurídica, la mayoría de ellas. De hecho, creo que hay alguna de ilustradores en Madrid también. Claro, y ofrecen ese servicio orientativo. Hombre, no sé hasta qué punto puede llevar un contrato y que te lo dicen y te lo pongan como tiene que ser, o hasta que no lo digan y como ya que nos hemos, como era previsible, metido un poco con los editores, y para cerrar, que ya nos están haciendo una señal así que, por si acaso, lo que os comentaba, enfoque de industria, enfoque de profesionales. Creo sinceramente que a los autores a veces les falta un poco el decir, ya, mi trabajo es el que es, me gusta, es vocacional, es creativo, es artístico y lo pongo, pero lo pongo en una industria. Y hay una parte de vuestro tiempo y de vuestro esfuerzo mental, un porcentaje no muy grande, pero un porcentaje que tenéis que aplicar a un concepto y una concienciación de que sois profesionales, que hace un trabajo que es un activo valorable y que me imagino que en muchos casos quiere que sea vuestra forma de vida. Y como quiere que sea vuestra forma de vida y vuestra forma de ingresos, tenéis que, es crítica positiva, pero tenéis que tener un concepto de profesional. Y un profesional tiene que conocer cómo pone ese producto en el mercado, cómo protege ese producto y cómo consigue de él lo que quiere. Efectivamente, a nivel de asociación se tiene que mover, a nivel de ese lobby, que a mí me parece una palabra positiva, tiene que presionar para que los equilibrios sean cada vez mayores, pero también individualmente hay que partir de que, bueno, como pertenezco a la asociación, ellos sabrán, no, yo soy un profesional responsable de mi trabajo y debo tener al menos una cierta base de lo que debo requerir y de lo que debo buscar a nivel, digamos, jurídico, ¿vale? Bueno, como ya nos enseña el cuchillo, muchísimas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Os agradecemos también. Os agradecemos que nos hayáis preguntado tanto porque era la idea, ¿vale? Más que nuestro rollo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.